Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Bienvenidos a este siguiente episodio del podcast La Ciencia de la Fertilidad. En este momento desde Puerto Vallarta, Jalisco, nuestro congreso número 62 de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Y aprovechando a los grandes ponentes que tenemos en este congreso, hoy tenemos el honor de tener al doctor José Horcajadas, un excelente doctor, sobre todo en biología molecular. Ha desarrollado mucha tecnología en reproducción asistida. Vamos a hablar de muchas de las cosas en las cuales él ha emprendido, no solamente como doctor, sino como empresario. Y bueno, vamos a tener muchos tips, mucha información científica, una plática muy amena y espero que todo el mundo deje sus comentarios, sus preguntas, nos pida un poco más de información al respecto. Y bueno, estamos encantados de presentarlo, doctor, qué honor tenerlo aquí. Para nosotros, pues este es un placer desde Puerto Vallarta poder platicar acerca de muchas de las cosas en las cuales seguramente va a tener mucha información que compartirnos. Bueno, gracias a vosotros bueno, lo primero por estar aquí y ver a todos los amigos, ver a vosotros y estar aquí en Puerto Vallarta y sobre todo el poder compartir no solo los conocimientos nuestros, sino los conocimientos de los demás, porque la gente se piensa, pero nosotros venimos aquí a aprender también. Y sobre todo la experiencia de los doctores en México, que es uno de los países que yo visito donde creo que el nivel es de los más altos de América, sin duda. Sí, claro. Ya te hemos visto muchas veces en México Gracias y para por nosotros venir. encantado. Gracias por venir. Y felicitarlo por lo de la selección. Bueno, eso hay que reconocer que ha sido muy bonito. ¿Dónde estaba? Estaba en Corpus Christi, en la Universidad de Texas, trabajando en un proyecto de embarazo ectópico que es precioso, buscando marcadores tempranos por metabolómica. Y bueno, la suerte que lo vi con un buen amigo, con el profesor de la universidad, y que todo el bar estaba lleno, sobre todo de mexicanos, ¿Sí? apoyando a España. Sí, claro, se Muy vive bien bonito. cuando hay mexicanos por ahí Muy también. bonito. Muy bien. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias, como dijo Miguel. Gracias. Un placer que esté aquí, que siempre esté en colaboración con la asociación. A ti. Nosotros sabemos de su experiencia en el desarrollo de tecnologías y sabemos que es experto y tiene muchas publicaciones acerca de lo que hoy hablamos de receptividad endometrial, las pruebas que existen, y pues preguntarle qué impacto tiene para usted durante estos años que ha investigado la parte de receptividad endometrial, el embrión, si la ventana de implantación y todo esto, estos temas que ves cuando falla un embarazo o no implanta un embrión, ¿qué relación tiene con el endometrio? Un tema un poquito controversial porque desde hace unos años para acá se empieza a escuchar menos de receptividad endometrial, pero Es importante, Sí. sí, es importante distinguir varios aspectos. Primero decir que cuando yo entré a trabajar en reproducción era el año 2000 y prácticamente el útero y el endometrio era una caja oscura, una caja negra donde apenas se trabajaba salvo para temas de ultrasonido y poco más. Yo trabajaba en la Fundación IBI y uno de los focos de estudio era conocer más la fisiología y la patología del endometrio. Nos centramos en receptividad endometrial como un punto desde el punto de vista genómico o desde el punto de vista de expresión génica, basándonos solamente en aquellos genes que eran importantes para la implantación del embrión, nada más. Es decir, esos genes que cambiaban solo esos días para poder hacer que el embrión, digamos, implantara. Y esto es importante porque fijaros que el endometrio se prepara todos los meses con el hipotálamo, la hipófisis, el ovario para ser útil muy pocas veces en la vida, para dejar de ser útil luego. Pero se organiza para que en 2 Si en días poquito tiempo esté todo listo, todo ¿no? esté Perfecto. listo. o sea, todo en un engranaje tan Y perfecto ahí se centró que... esos estudios que dieron al final con los test de receptividad endometrial, que estudian esos genes que son importantes en ese proceso. Pero hay una parte que ahora tiene más importancia, que es la funcionalidad endometrial. Ok. Si ese momento ocurre y un momento que está implantado, ocurren muchas más cosas durante 9 meses. Claro. La vascularización. Entonces, el tema que creo que el que más resultados está teniendo, que es la microbiota endometrial, está dando unos resultados muy buenos, porque hemos visto que esas alteraciones están relacionadas con fallos de implantación y aborto recurrente. La inmunología está relacionada también con muchos fallos de implantación y aborto recurrente. Y con endometriosis y también la microbiota. O sea, no es solamente hablar de tiempo, de horas, Sino del desarrollo sobre todo de lo que nosotros decimos el embarazo La temprano funcionalidad ya del... y el embarazo temprano, en la organización de la vascularidad, que también es muy importante. Por lo tanto,
la receptividad, digamos, lo dejamos en esos días de la ventana de implantación y la funcionalidad en el proceso que va a partir de ahí, que lleva lugar a un embarazo en curso, un ongoing pregnancy, como se dice en inglés, y que creo que es lo que más resultados está teniendo con estos nuevos test, que descubren que cuando hay disbiosis, alteración de la microbiota normal, los lactobacillus, o hay patógenos que producen muchas veces endometritis, están causando directamente fallo de implantación y aborto de repetición. Y los resultados que hay, gracias a Dios, igual que no ocurrió con el test de endometrial, que su abuso hizo que no hubiera resultados buenos, Claro. en este caso la aplicación de estos test está teniendo muy buenos resultados en clínicas, en todas las clínicas que trabajan con nosotras, que son muchas, y se van a publicar papers, ahí hasta ya en la R, con estos resultados, y que esos resultados creo que es la mejor carta de presentación ante un médico cuando tiene realmente un fallo de implantación y no sabe qué hacer. ¿Y qué se ha visto? ¿Crees que este tipo de test sean para toda la paciente No. que está en un tratamiento de Igual reproducción? que dije cuando hice el primer test, el ERA, en el año 2011, y eso fue una gran discusión porque yo decía que solamente había que aplicarlo a las personas que creo que lo necesiten, y en este caso es igual. No podemos darle antibiótico a todo el mundo que tenga fiebre Claro. sin saber la causa de la fiebre. Igual que no podemos darle antibiótico a una persona que tiene endometritis si no sabemos la causa de la Exacto, endometritis. sí. Entonces estos test, obviamente a mí me viene un hombre, una pareja con un factor masculino, no le voy a hacer un test endometrial. Ahora, yo tengo un fallo de implantación, o yo tengo, incluso hay una puerta que se le ha abierto al test de receptividad endometrial que me parece muy interesante, no publicada por nosotros, pero sí por el propio IBI, que es el envejecimiento endometrial. O sea, sí, esa pregunta no ¿De la qué hacen se trata mucho. eso? Los genes de receptividad endometrial no funcionan igual en una mujer de 43 años que una mujer de 35, pero tiene lógica. Si tú piensas en el endometrio, ¿cuál es su función? Pues, el embarazo. Recibir un embrión. Claro. Si no hay un ovario funcionando, se hace senescente, es decir, no trabaja, ya no hay nada que hacer, se duerme. Entonces, activar de nuevo eso es como el coche que lleva 3 años en el garaje, que no lo arrancas en la primera. No es lógico pensar, biológicamente hablando, que eso sea así. Por lo tanto, esa puerta que se ha abierto a esas publicaciones de Díaz Jimeno y de otros grupos independientes que no tienen ninguna empresa de test, creo que demuestran que efectivamente el envejecimiento endometrial hay que tenerlo en cuenta y que en determinados casos habría que, antes que transferir un embrión, pensar en mirar si esa receptividad está funcionando. Fíjate qué interesante. Yo creo que esa puerta que se ha abierto es lógica y interesante, y creo que saldrán muchas porque publicaciones. Siempre hay una relación de pacientes a mayor edad que le decimos que es el embrión. Y siempre decimos en menos el endometrio. Y la paciente siempre de 42, 44, hasta en donación te dicen, ¿Sí? oye, pero mi útero funciona, no funciona. Efectivamente. Y nosotros decíamos que funcionaba. Sí, porque le hacemos un no ultrasonido y vemos un bonito endometrio. Exacto. Ah, sí, sí funciona. Bueno, eso es lo que yo decía en el año 2000. Decía, bueno, es que es muy bonito el endometrio ya, pero es funcional, pero la receptividad funcional está funcionando bien. No, lo que tenemos que ver precisamente es eso, que esté funcionando correctamente. De hecho, fíjate que esto se ha publicado por Díaz Jiménez y por otros grupos. A mí había médicos, me acuerdo un médico colombiano hace 2 años que me decía, es que estos endometrios viejos, le llamaba él, no funcionan bien. Dice, ¿sabes lo que hago yo? Dice, le doy Izadiol 3 meses y luego hacemos un ciclo. Entonces yo, de verdad, que pensé, tiene sentido biológico, y lo estudié y tiene sentido biológico. Claro. Como cuando el coche no arranca, que hay que ponerle aire, se llama en España. Sí. Pa. Ah, ok. Es decir, Sí, como arrancarlo a un tiempo para ver que esté hay funcionando. que bien. darle otras cosas. Pues Sí. mira, tiene sentido biológico. A lo mejor dentro de un año se establece un protocolo en estos endometrios que a lo mejor sea estradiol u otra cosa, no lo sé, porque yo no soy endocrinólogo y lo que no sé no hablo, que merezca la pena hacer esos test. Lo veremos, creo que lo vamos a ver estudiando esa. Pero que es cierto, y que esa observación ya la tenían los médicos anterior a esta publicación, eso también era claro. Una pregunta que siempre es, actualmente sabemos cuántos genes participan en el estudio, en un estudio de receptividad, y la pregunta que siempre para las pacientes, ¿esos genes que se expresan en función tienen una vigencia mensual? ¿O cómo ¿Se modifican cada cuánto ¿Qué tiempo? sabemos actualmente de...? Bueno, eso es una pregunta también que se hizo desde el inicio, si esos genes funcionaban todos igual todos los meses. En la parte en la que yo estuve con los primeros test, sí hicimos repeticiones y prácticamente no veíamos diferencia. Ahora, decir que hoy esa receptividad va a ser igual dentro de 9 meses, creo que es arriesgado. Porque, fijaros, si hay un tejido más sensible a los cambios, en el cuerpo es el endometrio. Todos los meses Claro. no hay otro en el cuerpo se humano. descama. Que se descame. Esto se descama y vuelve, se descama. Y eso sugiere, además, que está sometido
a todo el tipo de vida de esa mujer, a los contaminantes, a la dieta. Es decir, no podemos asegurar que dentro de 5 meses este endometrio sea igual que el de hace... No. Aunque se ha dicho, creo que no hay pruebas científicas para eso. Ahora, de un mes a otro, difícilmente, si esa mujer no se cambia de vida, se hace drogadicta, no lo sé, o se pone a correr el maratón, pues puede cambiar, pero Claro. generalmente es así. Obviamente con la edad sí cambia, y esto también era una demostración. Nosotros hablábamos hace años de los receptores de progesterona, que obviamente cambian, como cambian los receptores de nicotina cuando uno deja de fumar, y que obviamente cuando se va haciendo mayor, ese tejido va perdiendo Claro. interés porque realmente ya no hay óvulos o empieza a haber óvulos cada 2 meses. Por lo tanto, ese endometrio dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿No? Entonces, esa parte biológica de su cambio creo que merece ser escuchada y entendida porque hoy día, cada día tenemos mujeres más mayores. Claro. Claro, no, Ahora, es el- yo quisiera saber, ¿existe ya, o sea, documentada una edad biológica a la cual, así como decimos, 35 años para la calidad ovocitaria, ¿Viste? ya cambió? ¿Qué pasa con el endometrio? O sea, ¿existe una edad que digamos, es que tu endometrio, aunque estés en un programa de donación de ovocitos y te voy a transferir un embrión euploide, tiene tanta edad tu endometrio? Obviamente no, por eso creo que esos estudios sí van a poder clasificar, igual que le pasa con los ovocitos. Hay mujeres de 35 con 70% de aneuploidia y mujeres que se embarazan de forma natural con 43. Claro, Claro. claro. Entonces, justo el estudio del endometrio te va a definir si ese endometrio está bien como para transferir un embrión euploide o realmente habría que pensar si hacer algo más con él antes de transferir. Imagínate, digo, no sé, que poder tener esa referencia de decir, este endometrio sí es apto para recibir una... Ahí daría un test endometrial. Ahí No, donde, sí, sí. de las pocas veces donde sí haría un test endometrial. Claro. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuándo haría un test de receptividad? Cuando te quede un solo ovocito en el congelador propio, Claro, para no cuando, fallen implantes. cuando tengas un embarazo fino, un endometrio fino, porque los endometrios finos embarazan pero menos. Entonces, si tienes un endometrio fino y te sale mal la receptividad, no transfiero. Pero un endometrio fino, Pepe Melver lo publicó. Con receptividad, si el Hostia, transfiérelo, yo le claro. diría- Aunque esté fino, pero Sí, tenga una sí. receptividad... Pepe Melver publicó un caso que hizo conmigo, fue el primero que se publicó. Dice, tengo una razón para transferir. Si es el último que me queda, pues intento mejorar el endometrio. Pero Pero, si no, pero ajá. si tengo 2 o 3, ¿por qué no hacerlo? Y luego el fallo de implantación también lo miraría. Claro. Porque es verdad que la ventana, los desplazamientos de la ventana también son pocos, no sé qué porcentaje, pero podríamos hablar a lo mejor de un 3, un 4%, un 5% no más. Pero en esos casos habría que pensar si esa mujer realmente la tiene desplazada y ojo, que está volviendo a ser una tendencia en España muy importante. ¿Por qué no transferir en un ciclo natural? Natural. Es que Si todo está tienes, relacionado, tenemos si otra tienes plática. función ovárica, ¿por qué Sí. no? Porque yo recuerdo casos de progesterona más 3, más 4, postreceptivos. Y yo le dije, doctor, ¿por qué no hace un ciclo natural? Y llevaba 6 transferencias y se embarazó la primera. Sí, claro. Entonces, esa mujer, por alguna razón, la progesterona exógena le sentaba muy mal. Es que se está empalpando entre que las pacientes tienen más edad y hacemos PGT, pues por eso no hacemos, ¿no? claro. O sea, sí, claro. Ahora, una de las preguntas para los que nos están viendo, actualmente qué estudia de la microbiota? Hoy están los lactobacilos, el porcentaje, estos nuevos estudios de funcionalidad, ¿qué vemos en los estudios que realizamos? Bueno, lo primero, efectivamente, lo han nombrado, que haya un porcentaje de lactobacillus superior al 90%, que es lo que se llama eubiosis, es decir, normalidad. Que dentro de ese porcentaje la mayoría sean crispatus, lactobacillus crispatus, ok. porque hay mejores y peores. Esto es como los jugadores de fútbol, hay jugadores mejores y peores. Pues crispatus es el mejor, por una cuestión de cómo funciona a nivel de producción de ácido láctico, etcétera. Y luego la presencia de patógenos. La presencia de patógenos en los test que nosotros hemos llevado, que realizamos, es enorme. Hay muchísimos patógenos. De hecho, vamos a incluir ahora tuberculosis porque sé que vamos a encontrarla y porque los estudios, por ejemplo, en India te dicen de más de un 30% de tuberculosis. Más de un 30%, ¿qué es eso? Sí, claro, es altísimo. Es una locura. Entonces lo vamos a incluir, nos vamos a llevar una sorpresa el año que viene y por lo tanto creo que es conocer la causa, porque la gente me dice, una pregunta que hago mucho cuando estoy hablando con ellos, oye, ¿tienes una endometritis? ¿Qué haces? Se le doy antibióticos. Muy bien. Y si la causa es por una cirugía, Claro. es por un hongo o es por una cosa autoinmune, No le le dice. estás jodiendo, Claro. perdón por la palabra, pero le estás jodiendo encima de lo bueno. Sí. Ajá, Entonces, con el antibiótico. Entonces tú le haces un estudio y dices, es uraplasma, que no es lo mismo que sea uraplasma, parvum, que todo otro que el otro. Ahí es donde vas a saber a quién tienes que atacar. Claro. De ahí justo tengo yo dos preguntas, que la primera sería,
¿A quiénes hay que hacerle el estudio de microbiota? Y quizás una antes de esa es, ¿a quién se le podría afectar la microbiota? Bueno, la microbiota, por suerte o por desgracia, nos encontramos que hay un gran número de mujeres que tienen afectada la microbiota uterina y desde luego el mayor caso es en fallo de implantación. Ese es Ya. el que Ahora te iba a preguntar de los no estudios. llegan, y de esos que no llegan de fallo de implantación, estamos hablando de un porcentaje altísimo de disbiosis. Justo Y te iba a preguntar, sí, 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 sí. ustedes de los estudios que reciben de esta prueba, ¿qué porcentaje ven disbiosis? en los que recibimos, porque está indicado, Ajá, no es exacto, global, indicado. altísimo, no te diría ser el 50%, pero muy Wow. alto. Y de hecho, el éxito de este test, porque además lo realizan clínicas en España muy conocidas, tiene resultados muy buenos que se han publicado en ESRE, pero ahora va a salir un paper de 2 clínicas donde los resultados, una de ellas te la digo porque trabajo con ella, Tambre, soy asesor de Tambre y hablamos de pasar de fallo de implantación a un 45% de embarazo Ah, con de una Wow. una N de 200 y pico. Entonces, esos resultados son sí, son espectaculares. sorprendentes. Claro. Entonces, cuando vemos eso, cuando los médicos se han animado, además te voy a decir, nosotros hacemos receptividad, microbiota e inmunología. Pues de ¿Inmunología de qué? ¿Natural killers? ¿O natural qué killer, miden? ¿Natural killers? pues de cada, ¿Expresión? ¿O no, como medimos HIT natural killer o- angiogénicas y citotóxicas. Ah, ok. Bueno, pues de cada 10 test que recibimos, uno solo tiene inmunología, 2 tienen receptividad, pero todos, o sea, 10 tienen microbiota. Eso te habla de la creencia del médico con sus propios resultados. Es decir, Claro. inmunología es raro que lo pidan, receptividad 2 de cada 10, pero todos los demás llevan microbiota, porque realmente los resultados son muy buenos. Perfecto. Y eso es algo que te habla de la experiencia. De hecho, ojalá tuviéramos un debate aquí para ver cómo los médicos ellos mismos se lo han creído. No, No, y es no hace que- falta que se lo crean porque le hemos convencido, sino ellos se han convencido. Claro. Y es que justo yo creo que el criterio en cómo elegirlo varía mucho entre cada paciente. No es lo mismo la paciente que tiene muchos embriones, que ya lleva 2 transferencias, a la paciente, como dices, tiene un embrión, Claro. tiene 40 años y probablemente sea su única oportunidad A esa por le su hago ovocito todo. propio. A Claro, esa pues le hago hazme todo. esto, A esa las- le- es el único Las caso. dance. Siempre me preguntan y le digo, la One shots. única mujer a la que yo le haría el test completo, Ese. me pasó además este martes aquí en México, que dijo esta mujer, digo, esta mujer le haces todo. Claro. Ah, Porque solo tienes una oportunidad. claro. Ahora, ustedes nada más para terminar que nos queda, ustedes como desarrolladores, yo tengo una pregunta que siempre me cuestiono. ¿Vale la pena repetir el estudio Muy buena pregunta. después de que le dimos ya sea lactobacilos para ver el porcentaje, ver si eliminamos el microorganismo? O sea, ¿vale la pena? Esa pregunta nunca, esa respuesta nunca le he Pues tenido, muy porque buena. las pacientes me lo Es muy preguntan buena mucho. pregunta. Mira, no estoy seguro porque te digo, yo en la parte de logística, de hablar con los Ajá. médicos de esto, no la uso hacer, pero en lo que yo tengo entendido que nosotros aconsejamos, si es una disbiosis o es un desfavorable, es decir, más inner que Crispatu, no. Se hace el tratamiento y se continúa. Y solamente en el caso de patógenos, y no todos, sino algunos, yo sé, por ejemplo, ureaplasma, sé que sí, entonces sí se recomienda ver que realmente esta mujer está limpia. Y es muy importante aquí decir algo, y es que en ese periodo los médicos se tienen que cuidar de que esa mujer se Sí, mantenga, claro. porque, Sí, Sí, claro. porque bueno, me pasó hace poco también aquí en México, en Puebla, no es que vino con un ureaplasma, se le ha tratado, se le hizo un ciclo, ha vuelto a los 3 meses con un ureaplasma de nuevo. Obviamente, si está con su marido, o quien sea, teniendo relaciones sexuales, Claro. vuelve a tener. Entonces, nosotros diseñamos un test de semen para ITS, que muchas de las clínicas lo hacen al marido también, A la par. pero hay incluso urólogos que directamente tratan al marido. O sea, ¿cómo no va a tener ureaplasma el marido si esta mujer está así? Claro. Entonces, es importante que el médico eduque a la paciente en que ese periodo de tiempo tenga cuidado con las relaciones sexuales e incluso ver al marido, porque ahora hay publicaciones de la microbiota seminovaginal, que se llama, donde obviamente comparten. Y es Claro, lógico. Sí, 100%. Entonces, dice, ¿lo repetimos? Pues te digo, solamente en algunos patógenos, pero hay que tener mucho cuidado con tener al marido o quien sea, que el tema es que no sabemos lo que Sí, hace que no. cuando se va a su casa, pero sí educarla o tratar de educarla en la importancia de que si realmente se queda embarazada y ha tenido un problema de patógeno, tiene que tener mucho cuidado. Perfecto. Sí, sí. Pues nada más, muchas gracias. A vosotros doctor Tejas, por vuestro tiempo. por el tiempo que tuviste, muchas gracias por estar en este congreso. Sé Muchas que gracias. vienes mucho a visitarnos y agradecerte siempre que estés Esta es la colaborando con cuarta la vez sesión. este año que Sí, vengo. va a Muchas, ser sí, la sí. quinta, vamos a tener muchas veces más. Yo creo que el año que viene me da la nacionalidad ya. Estaría bueno. Muchas gracias por compartir tantas experiencias No, aquí en gracias a México, vosotros, yo por estoy- colaborar tanto con nosotros y bueno, esta información, Yo como estoy les en mi decía, casa y siempre a vuestra disposición. muy valiosa. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.